Son las 9 de la mañana. Seguramente se va a recordar de este caso. Un profesor con antecedentes por diversos delitos logró trabajar en 3 colegios de la región de Valparaíso. Hace unas semanas protagonizó un hecho realmente insólito. Asaltó a uno de sus alumnos en plena vía pública. Hoy, a pesar de las pruebas en su contra, la justicia decidió dejarlo en libertad. Naomi Riquelme nos cuenta más detalles. Dicen que hay profesores que marcan la vida de sus alumnos. Son el ejemplo para muchos de sus estudiantes. En eso se fija que el conductor del auto, no el que le robó, sino que el conductor era su profesor de historia. Algunos incluso llegan a ser sus referentes. Pero en este caso está lejos de serlo. Y este profesor, claro que marcó la vida de uno de sus estudiantes, pero de una forma inexplicable. Aquí le contamos la historia del profesor, que con prontuario por hurto y ofensas al pudor, logró trabajar en 3 colegios y hace unos días le robó a uno de sus alumnos. Y ahora, con mucha suerte y ayuda de la justicia, fue puesto en libertad. Hace algunas semanas nos sorprendimos con esta historia. Plena tarde en Cartagena. Fíjese en este joven de 17 años. Esperaba a su polola en la parada de buses cuando se le acerca este sujeto de abrigo azul para pedirle que le comparte internet desde su celular. La víctima incluso por unos segundos parece acceder a la petición y entabla un breve diálogo con el sujeto. Fue justo ahí cuando el joven sacó su celular del bolsillo. El delincuente aprovechó el momento y le arrebató el teléfono de las manos. Ahora ponga mucha atención a este vehículo sedán de color azul. Coincidentemente, cuando el delincuente entabla la conversación con su víctima, el vehículo se estaciona a su lado, con los intermitentes encendidos. Pero en esta historia no hay espacio para las coincidencias. Cuando el delincuente de chaqueta azul le quita de las manos el celular, el auto estaba listo para escapar. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Él se sube por instinto, se tira al auto para que no le robaran. Y en eso se fija que el conductor del auto, no el que le robó, sino que el conductor era su profesor de historia. Tal como lo ve, la víctima de 17 años intentó evitar el robo colgándose de la puerta del vehículo. Un forcejeo riesgoso sin duda, pero que permitió dar con un antecedente clave en la investigación. El impacto fue inmediato. El joven reconoció que quien iba al volante del auto se trataba nada más ni nada menos que uno de los profesores del lugar donde estudia. Los delincuentes huyen y ahí comienza la persecución de carabineros. El imputado comienza a agredir a esta adolescente y posteriormente abordar un vehículo en el cual estos huyen desde el lugar del sitio del suceso. Llama la atención, sí, es como el colmo ya. Y es un profesor, o sea, ¿qué enseñanza le vaya a dar al alumno? A estas alturas, con la extrema violencia que existe, ya nada asombra. Ténelo ahí nomás. El personal policial pudo detener en San Antonio a los delincuentes involucrados. Interceptaron a los 2 hombres y a la mujer que circulaba al interior del mismo auto azul. El Ministerio Público determinó una investigación de 60 días y prisión preventiva para todos los sujetos. Pero es aquí donde el pasado jueves la historia vuelve a dar un giro. La defensa del imputado LART apeló de esta resolución a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien tras los alegatos desarrollados el 9 de octubre revocó la medida cautelar del imputado, quien fue puesto en libertad. Tras esta resolución, la Fiscalía Local de San Antonio solicitó audiencia al Juzgado de Garantía de San Antonio para discutir medidas cautelares para el imputado, la que deberá ser agendada para los próximos días. El hombre que fue en algún momento el profesor de su víctima quedó en completa libertad. En el documento presentado por su defensa se argumenta que la prisión preventiva es una medida desproporcionada debido a que, a su parecer, el delito se trató de un robo por sorpresa o lanzazo del celular del estudiante y no de un robo con violencia.
Pero antes de conocer los detalles, ¿quién era el profesor de 35 años? Revisemos sus antecedentes. El sujeto estudió en la Universidad Bernardo O'Higgins, realizó clases en 2 reconocidos colegios de San Antonio y además trabajó hasta el año pasado a contrata para el Departamento de Educación de la comuna. El Centro de Educación Pedro de Valdivia en San Antonio. Este es el lugar donde se conocieron el profesor y la víctima de 17 años. El sujeto trabajaba ahí desde el 2023, impartiendo clases de historia los lunes y martes, mismo lugar donde estudiaba su alumno en las jornadas de la mañana. Cuando un profesor entra a trabajar a cualquier institución educativa, tiene que presentar su título y el papel de antecedentes, y eso se pide todos los años. Y el papel de antecedentes de él no registraba nada. Según la información de Fiscalía, el docente mantiene causas penales vigentes por hurto y ofensas al pudor, pero no registra condenas. Y usted se preguntará, ¿qué hacía un profesor con cargos delictuales trabajando en un centro educacional e impartiendo clases de historia? Y yo le mostré el documento donde sale que él no estaba inhabilitado para trabajar con menores. El caso, por supuesto, impactó en San Antonio, Cartagena y sus alrededores. Es que es ridículo, po. Como si el alumno está bajo él está cuidando a ese alumno, está protegiéndolo, entonces ya no se puede confiar en nadie, po. Algo muy malo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué respeto está si un profesor asalta a los propios alumnos? ¿Qué se queda de este mundo que estamos viviendo todo? ¿Qué enseñanza, con qué confianza mandáis a tus hijos? Nunca había pasado que un profesor estuviera involucrado en una situación delictual. Claro, no lo podíamos creer, pensábamos que se habían equivocado, que no era el profe, que no era el alumno, así que empezamos a hacer las llamadas telefónicas y al final llegamos a la conclusión que sí había sido el profe y que sí era el alumno. Un profesor joven y cercano que a los pocos días del hecho, la Corte de Apelaciones de Valparaíso tomó una decisión que dividió opiniones. Revocó la prisión preventiva y ordenó dejar en libertad al docente. Mientras la investigación sigue su curso, el colegio intenta recomponer la confianza de sus estudiantes y el alumno afectado continúa con apoyo psicológico. Mentalmente se hace el fuerte, dice que está bien, que no me preocupe, y él es un profesor nuevo aquí, entonces igual digo yo, no es culpa del colegio. Es sin duda una historia que mezcla decepción, miedo y desconcierto. Gracias a Dios, fueron, como le digo, puros rajuños, algunas heridas que con el tiempo van a sanar. El profesor de historia volvió a su casa, pero el daño ya está más que hecho. Porque hay ejemplos de profesores que marcan a los alumnos para toda la vida, y hay otros que simplemente serán difíciles de olvidar, como lo ha sido en este caso.